Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo meetup de Spain Clouds. Hoy vamos a tener tres charlas. Alex Fuenmayor, espero que pronuncie el nombre bien, va a hablar de muchas nubes de distintos colores. Después Adriano Almeida va a hablar de My Hybrid Cloud, que va a también ser muy interesante. Y al final Juan Pablo Vidal va a dar sus tips para obtener la certificación de un Google Cloud Associate Engineer. Yo pienso que vamos a tener muy buenas charlas hoy y como siempre hacemos, y es para mí algo muy importante, escuchar las opiniones de ustedes, porque todo lo que nosotros hacemos acá en nuestra comunidad es hacer eventos. Para mí es un orgullo estar con ustedes y le puedo pasar a Alex Fuenmayor para que empiece su charla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Fuenmayor, Alex para los amigos. Y bueno, un poco el objetivo de la presentación de hoy era trasladaros un poco mi experiencia en el campo del cloud. Llevo ya unos cuantos años trabajando en esta industria de las TIC. Viví desde la introducción del mundo de la SP y los ISPs hasta luego lo que fue el mundo del outsourcing y luego se transformó en esto que hemos llamado cloud, ¿no? Entonces, el objetivo para mí de la charla es daros una visión general de lo que he visto en estos años y como veis ahí, muchas cosas de ellas las reflejo en mi blog, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que básicamente el modelo de provisión importa, pero importa hasta cierto punto, porque básicamente lo que hemos visto en esta industria en los últimos años básicamente es que no ha cambiado o no ha parado de mutar. Desde que empezamos a trabajar en los data centers, enracando servidores, conectándolos a las SANs y teniendo servidores dedicados para hacer acciones determinadas, llegó una primera ola que fue la virtualización y ha pasado más o menos lo mismo que pasó más o menos lo mismo que ha pasado hace unos años con el cloud. Todo empezó muy despacio, la gente empezó a probar cargas de trabajo para el entorno de desarrollo, luego empezamos a testear que aparte del entorno de desarrollo había otra serie de entornos que podíamos utilizar y donde era también factible utilizar estos entornos virtualizados y luego empezamos a masivamente empezar a consolidar servicios en los data centers de los clientes buscando eficiencia y teniendo cada vez más máquinas virtuales corriendo sobre el mismo entorno físico, ¿vale? A partir de ese momento, básicamente, sin darnos cuenta, empezaron determinados proveedores a montar sus servicios sobre máquinas virtuales y a ofrecerlas en modo servicio. Y nos encontramos ciertos proveedores pequeñitos en cada uno de los mercados ofreciendo los típicos VPS y esos servicios de hosting compartido de infraestructura virtual. Mientras tanto, alguien irrumpió en el mercado y se inventó una nueva categoría, en este caso Amazon Web Services, lanzando Elastic Cloud Service en 2006, le dio una vuelta totalmente al mercado. Cuando salió Amazon, yo recuerdo que básicamente todo CEO, todo CTO con el que ibas a hablar te decía que eso era de juguete y que era algo que no veía utilidad alguna y que nunca sus servicios o sus cargas de TI estarían corriendo en el cloud. Desde entonces hasta ahora pues han surgido un montón de iniciativas y han ido mutando estos modelos de provisión con iniciativas tan curiosas como el OpenStack, una comunidad open source donde básicamente lo que se intentó es replicar de forma on-premise todo lo que estaban haciendo los cloud service providers como Amazon, como Google, como Azure y bueno, que más o menos tuvo cierto éxito y acogida después del lanzamiento conjunto de la NASA y Rackspace, pero que progresivamente hemos visto cómo se ha ido diluyendo en el mercado y en la cantidad de oferta disponible para acceder a estos servicios.
Luego llegó el tema de los contenedores, tanto Docker como Kubernetes le dio una segunda vida a la optimización de los recursos, tanto en el on-premise como en el cloud, pero llegó una ola superior que fue la ola de los desarrolladores. Los desarrolladores ya tuvieron mucho que decir en esto del cloud y empezaron a alinearse con la gente de operaciones y sistemas para hacer unos despliegues mucho más sencillos y mucho más orientados a lo que conocemos como microservicios, ¿no? Y la última parte o la última pata que hemos visto de esa evolución, el serverless, ¿no? Ese pago por uso real de consumo de recursos, donde yo programo una función, esa función se ejecuta cada vez que tiene una llamada y a partir de ese momento las cargas de trabajo sí que trabajan en un modelo bajo demanda y no tengo que tener mi sistema levantado 24/7 para que funcione, ¿no? Y una de las cosas curiosas que hemos visto en estos modelos de provisión, por lo menos desde mi parte, es que han habilitado otra serie de negocios corriendo sobre el propio cloud, ¿no? Como ha sido el caso del Big Data o inclusive el IoT o toda la parte de inteligencia artificial y Machine Learning, que ha tenido una aceleración tremenda porque el cloud ha sido una barrera muy baja de acceso a esta tecnología y donde muchos departamentos de innovación, universidades y equipos de investigación han tenido la oportunidad de experimentar y trabajar con grandes cargas de trabajo y hacer factible todo aquello que habían estado desarrollando durante muchos años en universidades y centros de estudio y ser capaces de trasladarlo a la empresa, ¿no? Y luego otras dos patas que han surgido, como son los Managed Services y la infraestructura as a code, que ha derrumbado otra de las barreras grandes que había en cuanto al uso y la adopción de las tecnologías TIC en la nube, ¿no? Los Managed Services, hemos visto como cada vez los proveedores más han empezado a acaparar servicios y operación de los mismos, los cuales el cliente los acababa delegando a este proveedor. Y la infraestructura as a code, hemos visto como básicamente las barreras existentes entre el equipo de desarrollo y de operaciones, esas peleas continuas en los pasos a producción, pues han ido siendo derribadas por esa metodología del DevOps y la infraestructura as a code ha venido para quedarse, ¿no? Y hay una frase a mí que me gusta bastante en su momento cuando Steve Ballmer salió a hablar de desarrolladores en la famosa meetup anual de Microsoft, donde todo el mundo pensaba que se había vuelto loco, pero estamos viendo que el software se está comiendo a pasos agigantados todo lo que es el negocio de la nube y lo que es el negocio de los sysadmin. Ya veremos que dentro de unos años, al menos en mi opinión, los sysadmin acabarán relegados a funciones de arquitecto de soluciones y toda la operación y explotación estará totalmente automatizado, donde ellos prácticamente dejarán de hacer muchas acciones que conocemos a día de hoy a través de consola o línea de comandos. ¿Qué más me he encontrado en este tiempo? Pues que hay muchos mitos alrededor del cloud, ¿no? Y son mitos que acaban siendo trasladados como leyendas urbanas al mercado y que muchos de nuestros clientes se acaban creyendo per se, ¿no? Porque lo leen en una revista, porque lo leen en un blog o porque alguien subido en un escenario lo ha contado, ¿no? Aquí os traigo 10 de ellos, pero seguramente si entre todos nos pusiésemos a hablar, veríamos muchísimos más modelos o mitos o barreras que nos encontramos que realmente no son ciertos, ¿no? El primero de ellos es sobre que el cloud es más barato que el on-premise. Pues depende del modelo de provisión, depende para qué lo quieras y depende sobre todo si vas a utilizar un modelo as a service o si lo único que quieres hacer es un lift as shift y llevarte las licencias que tienes en on-premise al cloud. Pues bueno, todo ese tipo de cosas las tienes que tener en mente. ¿Por qué es cloud tiene que ser bueno? Pues volvemos a lo mismo. Depende del caso de uso y para qué quieres utilizar la tecnología. Habrá casos de uso donde mantenerlo en el on-premise, donde tienes un coste ya hundido, es mucho más eficiente y habrá otros donde quieres acceder a nueva tecnología o nuevos servicios donde per se el cloud es nuevo, o sea, es mejor porque efectivamente el modelo de provisión y la tecnología a la que estás accediendo es disruptiva comparado con lo que puedes desplegar en tu infraestructura on-premise. Ese mismo aplica para la siguiente frase, ¿no? La nube aplica para todo. Pues bueno, hay determinadas cargas de trabajo que sí y determinadas cargas de trabajo que no. Y yo siempre hago la misma broma, ¿no? Yo siempre le digo a los clientes que esto es como el chiste, ¿no? ¿Por qué hizo Dios el mundo en 7 días? Pues porque básicamente no tenía legacy y este es el problema actual que hemos visto en los años anteriores. Básicamente las empresas no parten de una situación de cero donde quieran montarlo todo en sus sistemas TI y lo que necesitan es tener una foto clara de cómo llevar lo que tienen a la nube o cómo la nube les puede ayudar a desplegar las nuevas necesidades que tienen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que tienes en el on-premise porque hay cosas tan
sencillas y que muchas veces la gente no tiene en cuenta, como es el tema de las licencias, que pueden ser un quebradero de cabeza cuando empiezas a trabajar directamente en la nube. Otra de las frases que me gustan mucho y que he ido recopilando durante estos años es porque lo dijo el CEO, ¿no? Que va muy alineada a la de tenemos un plan estratégico para la nube. Muchas veces parece que porque el consejo de dirección o los estamentos de dirección de una empresa decían que su estrategia de tecnología pasa por migrar toda la nube, tiene que ejecutarse tal cual. Y muchas veces yo me encuentro clientes que se ven en un compromiso muchas veces porque primero no tienen el conocimiento, porque todos pensamos que al ser servidores y almacenamiento funciona lo mismo que tienes en tu casa, al igual que se utiliza en la nube, y la barrera de adopción para mí es importante en ese aspecto. Y luego, por otro lado, porque básicamente lo que quieren hacer es un lift and shift y seguir utilizando las cosas que tenían en el on-premise en el cloud, y muchas veces no es suficiente, ¿no? Tienes que tener en cuenta que al estar en un entorno de servicios compartidos hay cosas que puedes hacer en tu entorno on-premise que en el cloud no van a aplicar, y cosas que al contrario, que en tu entorno on-premise no puedes hacer, pero al tener un entorno cloud sí que vas a tener otro tipo de ventajas que tienes que tener en cuenta a la hora de definir y diseñar tus servicios. La siguiente de los mitos es que solo necesito un proveedor. Y esto va enlazado también con la parte del multicloud para evitar el vendor locking. La realidad nos ha mostrado que hay un proveedor que es dominante en este mercado y otros que van al rebufo, sacando servicios por detrás e intentando adaptar su estrategia para llegar a capturar ese primer nivel o primer puesto del podio, ¿no? Y mucha gente está centrada únicamente en un proveedor porque le da un amplio espectro de servicios, pero muchas veces no puedes, tanto en el on-premise como en el cloud, tu estrategia no puede pasar por un proveedor, tiene que pasar por tecnologías. Y muchas veces es lo que hemos empezado a ver, que hay situaciones donde el vendor locking o el coste de salida de ese proveedor es tan alto que muchas veces compensa más quedarte con ese proveedor que hacer un ejercicio de migración, ¿no? Entonces, eso solo necesita un proveedor, es mejor reflexionar sobre ello y mejor a lo mejor inclusive cuando te pongas a diseñar o definir tu estrategia y tu arquitectura que vas a desplegar en el cloud, pensar qué planes o de contingencia o alternativas tecnológicas tienes para salir de ese propio proveedor, ¿no? También está el tema de que, y este me gusta porque se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando empezamos a hablar del cloud, todo el mundo decía que el cloud no era seguro, y ahora no paras de escuchar en todos los foros que la nube siempre es más segura que el on-premise. Depende para qué lo quieras utilizar y cómo lo vayas a utilizar. La nube per se tiene un montón de entornos de seguridad ya predefinidos de per se. Si comparas con respecto a alguien que ponga el servidor debajo de su puesto de trabajo y todo el mundo de la empresa accede a ese servidor compartido, pero también tienes que tener en cuenta otra serie de limitaciones que mucha gente da por sentado que existen por estar en un entorno cloud y que muchas veces no aplican o no han preguntado si está habilitado o no, ¿no? Lo que os decía, el multicloud para evitar el vendor locking. Bueno, yo más que hablar de multicloud, que al fin y al cabo la visión que tiene mucha gente en el mercado es modelos de despliegue híbrido entre diferentes proveedores o un portal que me ayude a orquestar las funcionalidades que tienen por debajo de sus proveedores, yo creo que es mucho más efectivo tener una estrategia de implementar todo con infraestructura como código, ¿no? Definir qué arquitecturas puedes desplegar en cada proveedor y cómo tú eres capaz de modificar esos scripts de despliegue para, en función de si quiero trabajar con un proveedor o con otro, poder ser capaz de tener esa flexibilidad para en qué momento decidir dónde tiene que tu infraestructura residir. Y luego alrededor dotarle de los mecanismos de sincronización del almacenamiento para que todo esté disponible cuando quieras hacer el switchover entre proveedores, o inclusive de la parte de red de cómo voy a llegar a esos proveedores en el caso de que quiera saltar de uno a otro, ¿no? Y luego la parte que también más me gusta, ¿no? Que es la de, una vez migrado no hace falta administrar el cloud, porque mi proveedor lo va a hacer todo. Pues bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hay muchas veces que cuando alguien da el salto ni siquiera pregunta hasta dónde estriba la responsabilidad de uno y dónde queda la responsabilidad de otro, y por desgracia me encuentro muchos clientes que asumen cosas que van a dejar de hacer, que luego tienen que seguir haciendo ellos, como aplicar parches, como hacer fine-tuning de determinados elementos o piezas del puzzle tecnológico que han desplegado, y que hasta el momento donde han tenido que empezar a trabajar ni siquiera se lo habían planteado y no saben cómo llegar ni siquiera muchas veces a esos recursos.
Y luego, otra parte que también hemos escuchado últimamente en el mercado es que muchas empresas están retornando cargas de trabajo al on-premise. Sí que soy yo en su momento que grandes empresas consumidoras del cloud se estaban planteando hacer ese proceso de retorno, pero básicamente porque era un proceso más vinculado a economías de escala y cómo yo ofreciendo un servicio en la nube puedo ser más eficiente ofreciéndolo en on-premise, y tenemos por ejemplo el caso de Dropbox, pero para mí lo que estoy viendo en el mercado es que cada vez más y más la curva de aceleración y consumo de los servicios de cloud computing está creciendo de forma exponencial por lo menos en el mercado al que tengo yo acceso, que es el mercado español, y en el pasado también por otras vidas previas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no nos fiemos de los mitos, hagamos un análisis de pros y contras y de la arquitectura que necesitamos desplegar, entendamos qué diferencias hay entre un modelo on-premise y un modelo cloud, y con ese análisis de pros y contras, ventajas e inconvenientes, hagamos el análisis de coste y decidamos cuál de las dos opciones de provisión es mejor para nuestro servicio. Lo que os decía en cuanto a la adopción. Este gráfico que veis aquí lo saqué de un análisis que hice de los últimos reporting de Gartner en cuanto a previsión y forecast de consumo de los servicios de cloud, ¿vale? Todos ellos están disponibles y los podéis encontrar si buscáis en la web de Gartner. Básicamente lo que me cogí es la ventana temporal donde Gartner había estado haciendo previsiones y cómo iba moviendo esa ventana a lo largo del tiempo. La parte más curiosa del todo, aparte de ver el tamaño y la importancia que ya tiene este mercado de servicios cloud, aquí englobamos todos, desde el software as a service, infraestructura y plataforma, y también Gartner separa la parte de seguridad, pero la parte más sorprendente y relevante es que el mercado crece, pero las previsiones que siempre da Gartner al principio de su ventana son mucho más conservadoras de lo que podemos ver en la evolución del gráfico, ¿vale? Es un mercado que para finales del 2020 se estima en casi cerca de 300 billones de dólares, y vemos que casi para finales del 2022 estaremos hablando de un mercado de 350 billones de dólares total. Aquí la parte más interesante es la que os decía, es el crecimiento que está teniendo desde aproximadamente 120, 130 billones de dólares a comienzos del 2016 a la foto de previsión de cierre 6 años más tarde, donde básicamente vamos a doblar ese tamaño de mercado, ¿no? Y aquí la ventaja que tenemos es que lo que se está acelerando es el movimiento de esas cargas de trabajo. Lo que veíamos años atrás es que el cloud estaba creciendo gracias a pequeñas empresas que empezaban a desplegar los servicios desde cero en esta infraestructura, porque las barreras de acceso eran bajas y los costes de adquisición de esta tecnología también. Y cuando crecieron estas grandes startups que crecieron a los albores del cloud, parece que el consumo se estancó un poco. Pero, sin embargo, hemos visto que en los últimos años grandes empresas continuamente están anunciando con los proveedores que están migrando su infraestructura, ¿no? Y aquí la parte más curiosa, como podéis ver en el gráfico, es que en esas ventanas que comentábamos de adopción, el ciclo se va reduciendo cada vez más, ¿no? Desde el consumo esperado que tenía Gartner de 150 millones para el 2017, en la última ventana que dio estábamos ya casi hablando de 200, o cómo esos 200 de principios del 2018 acabaron subiendo hasta casi 250, ¿no? Esa es la realidad que me estoy encontrando en el día a día, ¿no? Como de las previsiones conservadoras de los analistas, acabamos viendo que los réditos y rendimientos y crecimientos de este mercado acaba siendo mucho mayor. Y para terminar, y no daros más la brasa con este tema, hace unos meses hice una reflexión y escribí en el blog corporativo de Telefónica, donde llevo escribiendo ya hace años, acerca de qué nos queda en el negocio del cloud. ¿Es un negocio que está muerto o es algo que va a seguir siendo importante y relevante para las empresas y para el mercado en los próximos años? Pues bueno, mis principales reflexiones son estas 5 que podéis ver aquí, ¿no? 1, que la nube es una oportunidad de reinvención profesional, y es lo que os comentaba hace un rato, ¿no? Cómo los modelos DevOps o de desarrollo de microservicios o inclusive la infraestructura como código va a permitir que perfiles
como los administradores de red o los administradores de sistemas se puedan reconvertir gracias al desarrollo y al código en nuevos profesionales que aporten mucho más valor a la empresa. 2, habrá más modelos operativos y más oportunidades para el negocio. Es decir, ya el CEO no deja de ser alguien que se encarga de gestionar mascotas dentro de la empresa, que son los sistemas, y se está sentando en el comité de dirección a decidir qué tecnología o qué servicios o qué proveedor te puede ayudar a mejorar tu negocio. El tercero de los puntos que yo vi es que el cloud no acaba siendo una extensión o se acaba imbricando con la propia red, y aquí empezamos ya a hablar de cosas como el edge computing y tecnologías como el coche autónomo y los dispositivos IoT que van a hacer que la forma que tenemos de desarrollar servicios y aplicaciones van a acabar cambiando con el tiempo, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en cosas tan sencillas como la videoconferencia, ¿no? Ahora, si me quiero conectar a Zoom, me estoy conectando a un servidor en Estados Unidos y todos nosotros que estamos residiendo en Europa o en Latinoamérica nos vamos afectados por esa latencia de este servicio, ¿no? Imaginaros que todos los que nos hubiésemos conectados hoy a la sesión estuviésemos situados en Latinoamérica y la sesión estuviese retransmitiéndose en streaming solo desde nodos y cabeceras que estuviesen en Latinoamérica. La latencia, el performance y el rendimiento que tendría en experiencia de usuarios y clientes sería mucho mejor, ¿no? Y luego los dos últimos, ¿no? La batalla del legacy y la cloud híbrida. Aquí los fabricantes siguen inventando modelos para seguir capturando esos proyectos one shot donde el cliente por adelantado invierte en infraestructura y será algo donde veremos en los próximos años mucho movimiento, pero también están abriendo mucho la mano a que la tecnología que usas en la nube sea exactamente la misma que puedas desplegar en tu casa, y yo creo que esto en el corto plazo nos va a dar una oportunidad también de hacer esa transición mucho más suave entre entornos on-premise y entornos en la nube, ¿no? Y luego el último punto que os decía al principio también de esta charla, ¿no? La nube como habilitador de nuevas tecnologías. A la hora de hablar con los clientes me estoy encontrando que muchas de las cosas que se hacen en la nube ya no es el departamento de sistemas el que la lidera, ya no es tecnología quien la lidera. Te encuentras otras áreas, como áreas mucho más vinculadas a negocio, que están desarrollando proyectos de Big Data o de Machine Learning para tener mejor inteligencia de sus clientes, ¿no? Y esa habilitación que ha hecho el cloud de estas tecnologías y esa democratización que ha hecho el cloud de estas tecnologías es lo que para mí va a ser también una pieza clave a la hora de acelerar ese crecimiento alrededor del negocio de la nube. Y poco más por mi parte. Aquí tenéis mis coordenadas, así que ahora que viene la parte de preguntas y respuestas, abierto a cualquier duda o cuestión que tengáis. Bueno, hay una pregunta de Ignacio. ¿La ves en el chat? Un segundito que la abro. Existe actualmente la posibilidad de, dada arquitectura completa, guardarla en un fichero de configuración para desplegar la voluntad. Bueno, hay herramientas como Terraform o herramientas propietarias de los fabricantes, y pienso, por ejemplo, en CloudFormation de Amazon, que te permite hacer ese tipo de cosas. La ventaja que tiene a lo mejor una herramienta como Terraform es precisamente esa, ¿no? Que es agnóstica en cuanto al proveedor y tiene, digamos, sus diferentes variantes o versiones en función, o bueno, sus diferentes clientes en función de lo que estés desarrollando para desplegar, sea en la nube de Amazon o en la nube de Google o en la nube de Oracle o en la nube de Azure. Depende de quién sea el receptor final de esa infraestructura, tendrás que hacer pequeños cambios a la configuración de esos ficheros. Que es, bueno, básicamente lo que comentaba luego Leonardo, veo aquí en el propio chat. Bueno, si hay otras preguntas, ahora es el tiempo, y si no, vamos a pasar a Adrián. Yo quiero decir que de mi parte tuve la suerte de mover una compañía o dos compañías en Israel muy grandes al cloud computing, y muchas de las cosas que dijiste es verdad, porque pensábamos que no había seguridad y pensábamos que no era caro, que era más barato, y hay muchas cosas que cambian en este tiempo, y también pienso que las compañías como
AWS, Microsoft con Azure y las otras, también están moviendo y cambiando de hablar nada más que eran al principio para startups, que son también para compañías y empresas mucho más grandes. Veo que hay otra pregunta. Escribe Miguel, ¿qué opinión tienes acerca de las herramientas que permiten dePOSizar la infraestructura como código, como CDK o Polumi? Gracias. Pues la verdad es que no las conozco, no he tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Gracias, Alejandro, y bueno, y la verdad para mí fue una charla genial, y hasta la próxima, que nos gustaría escucharte otra vez.